A veces, lo más difícil que puede hacer un hombre es abrir su corazón después de haber pasado años construyendo muros a su alrededor. Eso es exactamente lo que sucedió cuando un solitario montañés encontró a una viuda embarazada abandonada a su suerte en las heladas calles, sin nadie que la protegiera y sin ningún lugar al que acudir. Él había vivido solo en esas montañas durante años, sin relacionarse con nadie, sin pedir nada al mundo. Pero cuando la vio allí, maltratada, abandonada, embarazada, algo dentro de él cambió. Ese día le hizo una promesa que le costaría todo lo que creía querer. ¿Qué sucede cuando un hombre que ha olvidado cómo confiar ofrece toda su vida para salvar a dos almas que apenas conoce? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. El viento bajaba de las montañas como un ser vivo aquella mañana de febrero, atravesando las calles de Pine Ridge con dientes de hielo. Nathaniel Cordell lo sintió en su rostro curtido mientras guiaba su mula de carga por los surcos embarrados que hacían las veces de calle principal del pueblo. Era un hombre alto, de hombros anchos, con una barba que se había vuelto más gris que marrón en los 7 años que llevaba retirado en su cabaña en las montañas. Sus ojos eran del color del cielo invernal, de un azul pálido y distante, profundamente hundidos bajo unas cejas pobladas que le daban un aspecto de perpetua reflexión. No solía venir al pueblo a menudo, quizá una vez al mes, cuando se le acababan las provisiones o cuando necesitaba vender las pieles que había cazado. La rutina nunca variaba mucho. Ataba su caballo fuera de la tienda de Garrison, cambiaba sus pieles por crédito, se abastecía de harina, café, sal, municiones y cualquier otra cosa que no pudiera cazar o fabricar a mano. Luego desaparecía de nuevo en las montañas antes de que nadie pudiera entablar con él más que una breve conversación. La gente de Pine Ridge había aprendido a dejar en paz a Nathaniel Cordell. Lo llamaban el fantasma cuando hablaban de él, lo cual no era muy frecuente. Algunos de los más ancianos recordaban cuando llegó al territorio justo después de que terminara la guerra. Entonces tenía una esposa joven, una chica guapa llamada Emma, y se habían instalado en una pequeña granja al pie de las montañas. Parecían muy felices, el tipo de pareja que hacía creer a los demás en los nuevos comienzos y los nuevos inicios. Entonces, en el invierno de 1868, llegó la fiebre. Se llevó a Emma y a su hijo pequeño con 3 días de diferencia. El niño apenas tenía 6 meses, ni siquiera había tenido tiempo de desarrollar los ojos de su padre o la sonrisa de su madre. La gente decía que Nate los enterró en una colina con vistas a su cabaña y marcó las tumbas con piedras que había traído del lecho del arroyo. Después de eso, vendió la granja, empaquetó las pocas cosas que tenía y desapareció en las montañas. Eso había sido hacía 7 años. La guerra lo había endurecido. La pérdida de su familia lo había dejado vacío. Al menos eso decía el Dr. Henderson. Y el doctor conocía a Nate desde hacía más tiempo que la mayoría. Habían servido juntos, habían visto cosas en lugares como Shiloh y Antietam que ningún hombre debería tener que llevar en su memoria. El doctor había venido al oeste para olvidar, dedicándose a curar en lugar de matar. Nate había venido al oeste para desaparecer por completo. Esa mañana en particular, Nate tenía más cosas en la cabeza de lo habitual. El invierno había sido brutal, incluso para los estándares de la montaña. La caza era escasa y había tenido que alejarse más de lo normal para revisar sus trampas. Sus provisiones se habían reducido más de lo que le hubiera gustado, lo que significaba que este viaje a la ciudad no podía posponerse más, sin importar el tiempo que hiciera. Pine Ridge no había cambiado mucho en el mes transcurrido desde su última visita. Los mismos edificios con fachadas falsas inclinándose ligeramente con el viento. El mismo puñado de caballos atados fuera del salón Lucky Dollar, incluso a esa hora tan temprana. La misma sensación de que el pueblo existía en una especie de estado permanente de espera, aunque nadie sabía a qué esperaba. Nate detuvo su mula frente a la tienda Garrison y ató las riendas al poste. El animal resoplaba y pateaba, tan incómodo en el pueblo como su dueño. Nate se ajustó el abrigo para protegerse del viento y estaba a punto de pisar la pasarela cuando oyó voces elevadas procedentes del callejón que discurría entre la tienda general y la caballeriza. Se detuvo. Los asuntos del pueblo eran asuntos del pueblo,
y hacía tiempo que había aprendido a no involucrarse en las disputas insignificantes que parecían ocupar la vida en la frontera. Pero algo en esas voces le hizo dudar. Una era la voz de un hombre, áspera y malvada. La otra era más tranquila, suplicante. «Tuviste tu oportunidad, señora», dijo la voz áspera. «El señor Reed te dio tiempo más que suficiente para ser razonable. Por favor», respondió la otra voz, apenas más que un susurro. «Te dije que no firmaré. Esa tierra era de mi marido. Es todo lo que me queda de él». Nate apretó la mandíbula. Sabía que debía entrar en la tienda, hacer sus compras y marcharse. Lo que estuviera pasando en ese callejón no era asunto suyo. Había pasado 7 años perfeccionando el arte de no preocuparse por los problemas de los demás, pero sus pies lo llevaron hacia el callejón de todos modos. Lo que vio allí hizo que algo frío y duro se le instalara en el pecho. Una mujer estaba acorralada contra la pared, con un brazo protegiéndose el vientre. A pesar de su abrigo grueso, Nate podía ver que estaba embarazada, tal vez de 6 o 7 meses. Tenía la cara magullada, un ojo hinchado y casi cerrado, y sangre seca en la comisura de la boca. 2 hombres estaban delante de ella. Por su aspecto parecían peones de rancho, y uno de ellos todavía la sujetaba por el brazo. El más alto de los 2 estaba a punto de levantar la mano para volver a golpearla cuando se fijó en Nate, que estaba de pie a la entrada del callejón. Se quedó paralizado y su expresión pasó de un placer cruel a una evaluación cautelosa. «Esto no es asunto suyo, señor», dijo el hombre. Nate no respondió de inmediato. Se quedó allí parado, con sus ojos pálidos moviéndose de los hombres a la mujer y viceversa. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, casi conversacional. «Déjala ir», dijo el hombre más bajo riendo, aunque sonaba nervioso. «¿Sabes para quién trabajamos, Dalton Reed? No le gusta que la gente se entrometa en sus asuntos». «No lo conozco», dijo Nate. «No me importa. Déjala ir». El rostro del hombre alto se ensombreció. Su mano se movió hacia la pistola que llevaba en la cadera. Nunca llegó a alcanzarla. May recorrió la distancia que los separaba en 3 rápidos pasos. Agarró la muñeca del hombre con un movimiento que le crujió los huesos y la retorció. El hombre cayó de rodillas con un gruñido de dolor. El hombre más bajo buscó a tientas su propia arma, pero Nate fue más rápido. Sacó la Colt de su cinturón y le puso el cañón en la sien con la fuerza justa para tirarlo al barro. El hombre alto intentó levantarse, pero Nate le puso una bota en el pecho y lo empujó hacia abajo. «Ahora os vais a marchar», Nate dijo, «y le dirán a su señor Reed que esta mujer ya no es asunto suyo. ¿Entendido?» El hombre lo miró con ira, pero asintió. Nate dio un paso atrás y lo dejó levantarse. Los 2 peones se recompusieron y salieron tambaleando del callejón, lanzando miradas oscuras por encima del hombro. Cuando se hubieron ido, Nate se volvió hacia la mujer. Ella se deslizaba por la pared, incapaz de sostener su peso con las piernas. La cogió antes de que cayera al suelo. Le sorprendió lo ligera que era, lo frágil que se sentía en sus brazos. Ella apretaba algo contra su pecho. Cuando miró más de cerca, vio que era una Biblia de cuero gastada. La cubierta estaba agrietada y manchada. Ella abrió los ojos, de color marrón oscuro y llenos de dolor. «Por favor», susurró, «no dejes que se lleven a mi bebé». Luego cerró los ojos y se quedó flácida en sus brazos. Nate se quedó allí, en ese callejón helado, sosteniendo a una desconocida que acababa de convertirse en su responsabilidad, y sintió que las cuidadosas paredes que había construido alrededor de su vida comenzaban a resquebrajarse. Nate llevó a la mujer inconsciente por las callejuelas de Pine Ridge, procurando evitar las vías principales, donde los ojos curiosos podrían verla y los chismes podrían propagarse. Ella no pesaba casi nada en sus brazos, y eso le preocupaba más que los moretones en su rostro. Una mujer en un estado tan avanzado de gestación debería tener más sustancia, debería tener la plenitud saludable que conlleva llevar un niño en el vientre. En cambio, parecía un conjunto de huesos envueltos en tela gastada y desesperación. La consulta del Dr. Henderson estaba en el otro extremo de la ciudad, un pequeño edificio de madera con un letrero pintado a mano que se había descolorido hasta quedar casi ilegible. Nate dio una patada a la puerta con la bota, incapaz de llamar correctamente con los brazos ocupados. Al cabo de un momento, oyó pasos en el interior y la puerta se abrió para dejar ver a un hombre fornido, con el pelo gris acero y gafas sobre la nariz. «Nathaniel», dijo el doctor.
Luego bajó la mirada hacia la mujer que Nate llevaba en brazos y su expresión cambió. Tráela rápidamente. La sala de exploración olía a ácido carbólico y cuero viejo. Doc despejó la mesa con un solo movimiento del brazo, haciendo que los papeles y los instrumentos cayeran al suelo con estrépito. Nate acostó a la mujer con la mayor delicadeza posible y luego dio un paso atrás para dejar trabajar a Doc. ¿Qué ha pasado?, preguntó Doc, mientras ya le tomaba el pulso y examinaba los moretones de la cara. La encontré en el callejón de detrás de los cuarteles, dijo Nate. Dos de los hombres de Dalton Reese la estaban maltratando. El doctor apretó los labios hasta formar una fina línea. Sarah Mitchell, dijo en voz baja. Me preguntaba cuándo aparecería o si lo haría. ¿La conoces? ¿Sabes algo de ella?, dijo el doctor, limpiándole la sangre de la cara con suave eficacia. Su marido era Thomas Mitchell. Tenía un pequeño rancho a unos 16 kilómetros al este de aquí. Buen hombre. Era maestro antes de dedicarse a la ganadería. Lo asesinaron hace 3 semanas. Nate sintió un escalofrío en el estómago. ¿Asesinado? El doctor asintió con la cabeza, sin dejar de trabajar. Le dispararon en su propio granero. El sheriff dice que fueron vagabundos, pero todo el mundo sabe que fue obra de Reese. Thomas no quería vender sus tierras. Tenía derechos sobre el agua que Reese quería, así que Reese se aseguró de conseguirlos de cualquier manera. Y su mujer desapareció esa misma noche. La mayoría de la gente pensó que se había fugado, que quizá había vuelto al este con su familia. Algunos pensaban que los hombres de Reese también la habían matado y que simplemente habían escondido mejor el cuerpo. El doctor hizo una pausa, con los dedos suaves sobre el vientre hinchado de Sarah. Pero aquí está, embarazada y medio muerta de hambre, por lo que parece. Nate observó mientras el doctor continuaba con su examen. La mujer, Sarah, se movió ligeramente, y un suave gemido escapó de sus labios. Su mano se movió hacia su vientre en un gesto instintivo de protección, incluso en estado inconsciente. ¿Cómo de grave es?, preguntó Nate. Doc se quedó callado durante un largo rato. El bebé parece estar bien. Tiene un latido fuerte, pero ella está desnutrida, deshidratada y tiene estos moretones. Sacudió la cabeza. No era la primera paliza. Hay daños más antiguos aquí, costillas que no se curaron del todo bien. Moretones sobre moretones. Lleva semanas huyendo, supongo. Escondiéndose. Sin comer lo suficiente, sin dormir lo suficiente. ¿Vivirá? El doctor lo miró por encima de sus gafas. Eso depende de lo que pase a continuación. Su cuerpo está al límite de sus reservas, Nathaniel. Necesita descanso, buena comida, calor y seguridad. Necesita a alguien que la cuide hasta que nazca el bebé y probablemente durante bastante tiempo después. Hizo una pausa. Necesita cosas que esta ciudad no puede darle. No con Reed todavía libre. Nate entendió lo que el doctor no decía. El sheriff no ayudará. El sheriff Tompkins está a sueldo de Reese, como la mitad del condado. La voz del doctor era amarga. Incluso si no lo estuviera, Reed tiene a 20 hombres trabajando para él. La ley no llega muy lejos aquí cuando hay dinero y armas de por medio. Sarah abrió los ojos. Al principio estaban desenfocados, confusos, mirando de un lado a otro de la habitación desconocida. Luego se posaron en Nate y algo parecido al reconocimiento brilló en ellos, aunque nunca se habían visto antes de ese día. Tú, susurró ella en el callejón. Tú los detuviste. Nate asintió, sin saber muy bien qué decir. Sarah intentó incorporarse y Doc le puso una mano en el hombro para sujetarla. Tranquila, señora Mitchell. Aquí está a salvo. No, dijo ella, y había un toque de pánico en su voz. No, no estoy a salvo en ningún sitio. Volverán. Siempre vuelven. Su mano agarró la Biblia de cuero que aún yacía junto a ella sobre la mesa. Quieren que firme la escritura. Quieren las tierras de Thomas. Y cuando me negué, su voz se quebró. Lo mataron delante de mí. Me obligaron a mirar. Nos fuimos a mi casa con el verano sin... El rostro del doctor palideció. Estabas allí. Lo viste suceder. Sarah asintió, con lágrimas corriendo por su rostro magullado. Thomas me dijo que huyera. Mientras ellos estaban... No pudo terminar. Me escondí en el sótano. Los oí registrar la casa buscándome. Esperé hasta que se marcharon. Entonces cogí lo que pude llevar y huí. Pensé que si llegaba al pueblo, podría encontrar al sheriff. El sheriff está en el bolsillo de Reese, dijo el doctor con delicadeza. Ahora lo sé, dijo Sarah. Me envió de vuelta con ellos. Me dijo que dejara de causar problemas, que firmara los papeles y siguiera con mi vida.
Ella se rió, un sonido quebrado. Así que los hombres de Reese me llevaron al callejón y me dijeron que me obligarían a firmar a golpes si era necesario. Dijeron que si moría, bueno, eso resolvería el problema igualmente. Nate había estado escuchando en silencio, pero ahora habló. El bebé, el hijo de Thomas, Sarah se llevó la mano al vientre en un gesto protector. Nacerá dentro de unos 2 meses. Thomas estaba tan emocionado que ya había empezado a construir una cuna, haciendo planes para el futuro. Su voz se redujo a un susurro. Nunca llegó a terminarla. La habitación quedó en silencio, salvo por el viento que sacudía las ventanas. Nate podía sentir la mirada de Doc sobre él. Podía sentir el peso de la decisión que se estaba gestando incluso antes de haberla reconocido por completo. No puede quedarse aquí, dijo Doc finalmente. En cuanto los hombres de Reese informen de que alguien ha interferido, vendrá a buscarla. Y cuando descubra que está viva y hablando, yo me la llevaré, dijo Nate. Tanto Doc como Sarah lo miraron fijamente. ¿Qué? Doc dijo que a mi cabaña en las montañas. Nadie sabe dónde está excepto tú. Allí estará a salvo. Nathaniel, dijo Doc con cautela, no sabes lo que estás ofreciendo. Ella necesita cuidados constantes. El bebé podría nacer antes de tiempo después de lo que ha pasado. Y Ree, si descubre que la estás escondiendo, no lo descubrirá, dijo Nate. Su voz era tranquila. Segura. Aún no he tenido ninguna visita que no haya invitado yo. Sarah negaba con la cabeza. No puedo pedirte que hagas eso. Ni siquiera me conoces. No puedo ponerte en peligro. No me lo estás pidiendo, dijo Nate mirándola a los ojos. Te lo estoy ofreciendo. Esos hombres iban a matarte, a matar a tu bebé. No puedo. Se detuvo, sorprendido por la emoción que se había colado en su voz. No dejaré que eso suceda. Sarah le escudriñó el rostro, buscando algo. Lo que vio allí debió de satisfacerla, porque, tras un momento, asintió con la cabeza. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué me ayudarías? Nate se quedó callado durante un largo momento. Porque hace 7 años no pude salvar a mi propia esposa y a mi hijo. Quizá pueda salvarte a ti y a los tuyos. Doc sacó algo del bolsillo del abrigo de Sarah, un medallón de plata con una delicada cadena. Lo abrió revelando una pequeña fotografía en su interior. Un joven de ojos amables y sonrisa gentil los miraba. ¿Thomas?, preguntó Doc. Sarah asintió, tomando el medallón con dedos temblorosos. Es todo lo que me queda de él. Doc se volvió hacia Nate. Necesitarás suministros, comida, material médico, mantas. Reuniré lo que pueda. Pero Nathaniel, una vez que hagas esto, no habrá vuelta atrás. Reese sabrá que alguien la ha ayudado. Él la buscará. Deja que la busque, dijo Nate. No encontrará lo que busca. 1 hora más tarde, cuando el sol comenzaba a descender hacia las montañas, Nate guió a su mula fuera de Pine Ridge con Sarah envuelta en mantas y bien sujeta delante de él en su caballo. Ella todavía estaba débil, todavía le dolía, pero ahora tenía los ojos más claros. El doctor le había dado algo para el dolor y le había hecho prometer a Nate que la traería de vuelta si surgía alguna complicación. Mientras dejaban atrás la ciudad y se adentraban en la naturaleza, Sarah dijo en voz baja, «Gracias por mi vida, por la vida de mi bebé». Nate no respondió de inmediato. Estaba observando el camino que tenían por delante, leyendo el terreno como un marinero lee el mar, buscando el camino más seguro a casa. Finalmente dijo, «No me des las gracias todavía. El invierno en las montañas no es fácil, y nos queda un largo camino por delante antes de que nazca ese bebé». «No tengo miedo», dijo Sarah. «Ya no». Nate sintió su peso contra él. Sintió la confianza implícita en la forma en que ella se apoyaba en su fuerza. Algo en su pecho, algo que había estado congelado durante 7 años, se resquebrajó ligeramente. «Bien», dijo. «El miedo no ayuda a nadie a sobrevivir». Cabalgaron hacia las montañas cuando aparecieron las primeras estrellas en el cielo, dejando atrás la ciudad y sus peligros. Ninguno de los dos sabía que sus problemas acababan de empezar, ni que el simple acto de misericordia que Nate había mostrado en ese callejón cambiaría sus vidas para siempre. Pasaron 6 semanas y el invierno de montaña se apoderó del territorio. La nieve caía en densas capas, transformando el mundo en algo prístino e implacable. La cabaña se convirtió en una isla en un mar blanco, conectada con el mundo exterior solo por los senderos que Nate mantenía con pura fuerza de voluntad y esfuerzo diario.
El embarazo de Sarah avanzó hasta el 8º mes. Su vientre se había vuelto redondo y lleno, y se movía con la cautela de una mujer que lleva una preciosa carga. El doctor Henderson había advertido que el bebé podría nacer antes de tiempo después de todo el trauma que había sufrido Sarah, por lo que cada día que pasaba sin incidentes se sentía como un regalo. En Pine Ridge se estaban desarrollando acontecimientos que ni Nate ni Sarah conocían todavía. Dalton Ree había consolidado su poder durante el invierno, aprovechando el aislamiento de la estación para presionar a otros pequeños ganaderos. 2 familias más le habían vendido sus tierras, aceptando mucho menos de lo que valían en lugar de enfrentarse a la alternativa. El sheriff miró para otro lado, como siempre hacía cuando se trataba del dinero de Reyes. Pero Ree no se había olvidado de Sarah Mitchell. Su desaparición le carcomía. Había enviado a sus hombres a registrar el rancho abandonado de los Mitchell, pensando que podría haber regresado allí. No encontraron nada. Había puesto guardias en las pocas carreteras que salían del territorio, pensando que había huido hacia el este. Nadie la había visto. Era como si se hubiera desvanecido en las montañas, lo que en cierto modo era así. Para Ree, ahora era más que solo la tierra. Se trataba del control, del mensaje que se enviaría si una viuda embarazada podía desafiarlo y desaparecer. Había hecho correr la voz de que pagaría buen dinero por información sobre Sarah Mitchell. Hasta ahora, nadie había cobrado, pero el invierno no duraría para siempre. Cuando llegara la primavera y se abrieran los pasos, la gente hablaría. Alguien recordaría algo. Dalton Ree era un hombre paciente cuando tenía que serlo. De vuelta en la cabaña, Sarah y Nate se habían acostumbrado a un ritmo más profundo. La incomodidad inicial había desaparecido, sustituida por una cómoda colaboración. Ahora se movían el uno alrededor del otro con facilidad, entendiendo las rutinas del otro y respetando sus espacios. Una noche, después de una sencilla cena de estofado de venado, Sarah sacó a relucir algo que llevaba días rondándole la cabeza. Nate, dijo, dejando la cuchara sobre la mesa, tengo que preguntarte algo. Él levantó la vista del plato y esperó. ¿Qué pasará cuando nazca el bebé? Ella se llevó la mano al vientre. No puedo quedarme aquí para siempre. No te comprometiste a ser su cuidador permanente. Y yo no puedo volver a Pine Ridge. Ree estará esperando. Nate se quedó callado durante un largo rato. Él mismo había estado pensando en esa pregunta, dándole vueltas en las horas de silencio en las que debería haber estado durmiendo. Aún no lo sé, dijo finalmente, pero tenemos tiempo para resolverlo. ¿Verdad?, preguntó Sarah. Llegará la primavera, se abrirán los pasos y entonces, ¿qué? ¿Me quedaré escondida para siempre? ¿Criaré a mi hija aislada porque no hay ningún otro lugar seguro? Hay otras ciudades, dijo Nate, otros territorios, lugares donde Reese no tiene influencia. Pero estaría sola, dijo Sarah, una viuda con un bebé y sin medios para mantenerme. ¿Sabes lo que les pasa a las mujeres así en la frontera? Las decisiones que tienen que tomar. Nate lo sabía. Lo había visto muchas veces durante sus años antes de las montañas. Mujeres sin hombres que las protegieran, sin recursos, obligadas a soportar situaciones que nadie debería tener que soportar. La idea de que Sarah se enfrentara a ese futuro hizo que algo oscuro y protector se alzara en su pecho. No estarás sola, se oyó decir. Sarah lo miró con atención. ¿Qué quieres decir? Nate dejó su cuchara y eligió cuidadosamente sus palabras. Te hice una promesa en ese callejón. Dije que te protegería a ti y a tu bebé. Esa promesa no tiene fecha de caducidad solo porque el peligro inmediato haya pasado. No puedes cuidarnos para siempre, dijo Sarah con suavidad. No es justo para ti. Viniste a estas montañas para estar solo, y yo ya lo he interrumpido durante meses. No dejaré que te sacrifiques más de lo que ya lo has hecho. ¿Y si no es un sacrificio?, preguntó Nate. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Sarah le miró a la cara, tratando de comprender lo que le estaba ofreciendo, lo que quería decir. Cuando llegué aquí por primera vez, continuó Nate, con voz baja y pensativa, pensé que estar solo era lo que necesitaba. Pensé que si me aislaba de todo, de alguna manera también podría aislar el dolor. Pero el dolor no funciona así. Simplemente permanece ahí, esperando, creciendo. La miró directamente. Estas últimas semanas contigo aquí han sido extrañas, a veces incómodas, pero también han sido, buscó la palabra adecuada, han sido vivas. Esta cabaña ha estado viva de una forma que no lo había estado en 7 años. Sarah sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Nate,
No estoy diciendo que sepa cómo será el futuro, dijo rápidamente. No estoy haciendo promesas que no pueda cumplir, pero sí te digo que no tienes que enfrentarte a ello sola. Sea lo que sea, cueste lo que cueste, tú y ese bebé estaréis protegidos. Eso no es negociable. Sarah se inclinó sobre la mesa y puso su mano sobre la de él. Esta vez, Nate no la apartó. Eres un buen hombre, Nathaniel Cordell, mejor de lo que tú mismo crees. Soy un hombre que intenta hacer lo correcto, dijo Nate. Es todo lo que puedo ser. Se quedaron así un momento, con las manos entrelazadas, compartiendo un entendimiento que iba más allá de las palabras. Entonces Nate retiró suavemente la mano y se levantó. He estado trabajando en algo. Quiero enseñártelo. Se dirigió a la esquina de la cabaña donde había estado guardando su proyecto, cubierto con una lona. Con movimientos cuidadosos, retiró la lona. Allí había una cuna, hermosa en su simplicidad, hecha de pino. La madera estaba lijada y encajada con juntas perfectas. Los laterales estaban tallados con delicados motivos, pinos y montañas, estrellas y lunas. Se balanceaba suavemente al tocarla, perfectamente equilibrada sobre su base curvada. Sarah se levantó lentamente, con una mano en el vientre, y se acercó a ella. Pasó los dedos por los diseños tallados, sintiendo las horas de trabajo, el cuidado en cada detalle. ¿Hiciste esto para el bebé? Pensé que necesitaría un lugar para dormir, dijo Nate, de repente cohibido. No soy muy bueno con los trabajos delicados, pero es sólida, segura. Eso es lo que importa. Es preciosa, susurró Sarah. Nate, es perfecta. Se volvió para mirarlo, y Nate vio lágrimas corriendo por su rostro. Antes de que él pudiera reaccionar, ella cruzó el espacio que los separaba y lo abrazó. Su vientre embarazado se presionó entre ellos, con la cara contra su pecho. Nate se quedó paralizado por un momento, con los brazos a los lados, sin estar preparado para el contacto. Luego, lentamente, con cuidado, levantó los brazos y le devolvió el abrazo. Fue torpe, vacilante, el abrazo de un hombre que había olvidado cómo ofrecer consuelo, pero era real. Gracias, dijo Sarah contra su pecho. Gracias por todo, por mi vida, por la vida de mi bebé, por hacernos sentir. Su voz se quebró. Por hacernos sentir que importamos. Importáis, dijo Nate. Las palabras eran ásperas, pero sinceras. Los dos se quedaron así durante un largo momento. Dos personas destrozadas que se sostenían mutuamente, encontrando fuerza en la pérdida compartida y en una conexión inesperada. Afuera, el viento aullaba entre los pinos y la nieve seguía cayendo. Pero dentro de la cabaña, algo cálido y frágil estaba echando raíces. Cuando finalmente se separaron, ambos se sintieron cohibidos, conscientes de que habían cruzado otra línea invisible. Sarah se secó los ojos y sonrió. A Thomas le habrías caído bien. Siempre respetó a los hombres que cumplían su palabra. A mí también me habría caído bien, dijo Nate. Cualquier hombre que te haga sonreír como lo haces cuando lees su diario es un hombre que vale la pena conocer. Sarah se tocó el medallón que llevaba en el cuello. Ojalá lo hubieras conocido. Ojalá pudiera ver lo que has hecho por nosotros. Quizá pueda, dijo Nate. Mi Emma, solía sentirla a veces en el viento, en el silencio. Quizá las personas que perdemos no se alejan tanto como creemos. Espero que tengas razón, dijo Sarah. Espero que él sepa que su hija estará a salvo. Eso era todo lo que él quería. Todo lo que murió tratando de asegurar esa noche. Mientras Sarah se acomodaba para dormir detrás de su tabique, sintió que el bebé se movía con fuerza. Su hija estaba activa esa noche, como si sintiera el cambio en el aire, la promesa de protección que ahora los rodeaba. Y en su lugar junto al fuego, Nate se sentó con su cuchillo de tallar y un nuevo trozo de madera, y comenzó a dar forma a algo pequeño, tal vez un juguete o un anillo de dentición, algo que un bebé podría necesitar. Se dijo a sí mismo que solo era algo práctico, pero sus manos sabían que no era así. Estaban construyendo un futuro. Poco a poco, estuviera su corazón preparado para admitirlo o no. A la mañana siguiente llegó un visitante. Nate oyó primero el sonido de un caballo que avanzaba con cuidado por el sendero de la montaña. Estaba fuera cortando leña y el sonido le hizo quedarse paralizado, con el hacha en alto. En 7 años, solo una persona había hecho el viaje hasta su cabaña sin haber sido invitada. El doctor Henderson apareció entre los árboles, con su caballo avanzando con cuidado por la nieve.
El viejo médico parecía cansado, envuelto en un abrigo grueso, con el aliento formando nubes en el aire frío. «Doctor», dijo Nate, dejando el hacha, «¿qué le trae por aquí?» «Pensé que sería mejor venir a ver a nuestra paciente», dijo el doctor, desmontando con rigidez, «para asegurarme de que el bebé no ha decidido nacer antes de tiempo. Y he traído suministros». Se palmeó las alforjas, medicinas y algunas cosas que Sarah podría necesitar cuando llegara el momento. Nate le ayudó con las alforjas y entraron en la cabaña, donde Sarah estaba preparando la comida. Su rostro se iluminó al ver al doctor. «Dr. Henderson, qué sorpresa tan maravillosa». El doctor la abrazó con cuidado y luego la mantuvo a distancia, examinándola con ojo experto. «Tienes mejor aspecto, mucho mejor. Tienes color en las mejillas, buen peso. La vida en la montaña te sienta bien». «La vida en la montaña y los buenos cuidados», dijo Sarah, mirando a Nate. Durante una comida a base de frijoles y pan de maíz, Doc examinó a Sarah detenidamente, escuchando los latidos del bebé y comprobando su estado general de salud. Declaró que tanto la madre como el niño estaban bien, aunque advirtió que el bebé podía nacer en cualquier momento. «Yo diría que en 2 o 3 semanas como mucho», dijo el doctor. «Podría ser antes. ¿Sientes alguna contracción? ¿Algún apretón?», admitió Sarah. «Nada regular, solo de práctica, creo». «Bien, eso es normal», el doctor miró a Nate. «¿Recuerdas lo que te enseñé sobre cómo ayudar con el parto si no puedo llegar a tiempo?» Nate asintió, aunque la idea todavía le incomodaba. El doctor había repasado lo básico durante su última visita al pueblo, pero Nate esperaba y rezaba para que el doctor pudiera llegar a tiempo cuando llegara el momento de Sarah. «Haré todo lo posible por estar aquí», dijo el doctor, leyendo su expresión. «Pero el tiempo en primavera es impredecible. Podría estar despejado. Podría haber una tormenta de nieve. Tienes que estar preparado». Después del examen, el doctor apartó a Nate mientras Sarah descansaba. Se quedaron fuera de la cabaña, hablando en voz baja. «Hay algo que debes saber», dijo Doc. «Hay problemas en el pueblo. Dalton Ree está cada vez más nervioso. Ha estado haciendo preguntas, presionando a la gente. Parece que está convencido de que Sarah sigue viva en algún lugar, de que alguien la está escondiendo». Nate sintió frío. No tenía nada que ver con la temperatura. «¿Ha hablado de mí?» «Todavía no. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que existes, salvo por las ocasionales entregas de suministros. Pero Reese no es tonto. Al final, empezará a atar cabos. El mismo día que Sarah desapareció, tú estabas en el pueblo. No has vuelto desde entonces». Doc hizo una pausa. «Ahora está ofreciendo dinero, $500 por información sobre el paradero de Sarah Mitchell. Es mucho dinero en un pueblo pobre. ¿Alguien ha aceptado la oferta?» «Todavía no. Puede que la gente no se quiera entre sí, pero tampoco quiere a Ree. Han visto lo que les hace a quienes se le oponen». Doc miró a Nate a los ojos. «Pero el dinero manda, Nathaniel, sobre todo a los hombres desesperados y con la primavera a las puertas. Cuando el paso esté despejado, Ree tendrá más opciones para buscar». Nate asintió lentamente, con la mente ya barajando posibilidades y contingencias. 7 años de aislamiento no habían borrado su entrenamiento militar. Ahora pensaba tácticamente, evaluando amenazas y planificando defensas. «Hay algo más», dijo Doc. «He oído rumores, eso sí, pero algunos dicen que hay más detrás del asesinato de Thomas Mitchell que la simple apropiación de tierras. Se dice que estaba metido en algo más grande. Asuntos del gobierno, tal vez». «¿Qué tipo de asuntos del gobierno?» «No sé los detalles, pero ha habido un marshal federal haciendo preguntas por el pueblo. Un hombre llamado Garrett. Está muy interesado en Thomas Mitchell, en lo que estaba trabajando antes de morir». Doc cambió de postura. Fuera lo que fuera, podría ser la verdadera razón por la que Ree quería verlo muerto. Era información nueva y lo complicaba todo. Si Thomas había estado involucrado en asuntos federales, entonces Sarah podría estar en más peligro de lo que pensaban. «Ella no sabe nada de eso», dijo Nate. «Los asuntos de Thomas, fueran cuales fueran. ¿Estás seguro de eso?» Nate pensó en el diario que Sarah leía cada mañana. ¿Había Thomas anotado algo peligroso en esas páginas? ¿Algo que pudiera explicar por qué hombres poderosos querían verlo muerto? «Necesito hablar con ella», dijo Nate. De vuelta en el interior, después de que Doc se marchara con la promesa de volver en una semana, Nate se sentó con Sarah. Ella estaba junto al fuego, con el diario abierto en su regazo, como siempre. «Sarah, Doc me ha dicho algo sobre Thomas».
que podría estar involucrado en asuntos federales, en trabajos para el gobierno. ¿Sabes algo al respecto? Sarah levantó la vista, confundida. ¿Asuntos federales? Thomas era un maestro de escuela que se había convertido en ganadero. ¿En qué tipo de asuntos federales podría estar involucrado? No lo sé, pero un alguacil ha estado haciendo preguntas en el pueblo. Y si Thomas estaba metido en algo más grande que disputas por tierras, eso cambia las cosas, cambia lo que tenemos entre manos. Sarah bajó la vista hacia el diario que tenía en las manos. Él nunca me mencionó nada de eso. Sus escritos tratan sobre el rancho, el bebé, nuestro futuro, cosas normales. Hojeó las páginas. A menos que ¿qué? Hay algunas páginas aquí que parecen extrañas. No es su escritura habitual. Son más bien notas, números y nombres. Siempre pensé que eran las cuentas del rancho, pero le mostró a Nate varias páginas llenas de columnas de cifras, nombres dispersos y fechas. Nate estudió las páginas con atención. Parecían cuentas, pero había algo extraño en ellas. Los nombres no eran todos locales. Las cantidades parecían demasiado grandes para el negocio del rancho, y había anotaciones en los márgenes, abreviaturas que no reconocía. Sarah, tengo que preguntarte algo importante. Piénsalo bien. ¿Thomas escondió alguna vez algo en tu rancho? ¿Papeles? ¿Documentos? ¿Cualquier cosa? Sarah pensó durante un largo rato. Había un lugar en el granero, una pared falsa que él construyó. Dijo que era para guardar objetos de valor en caso de robo. Nunca le di mucha importancia. La mente de Nate iba a toda velocidad. Si Thomas había escondido pruebas en ese granero, y esas pruebas eran perjudiciales para gente poderosa, entonces Sarah no solo estaba huyendo de un ganadero que le quería quitar sus tierras, estaba huyendo de algo mucho más peligroso. Tenemos que averiguar qué sabía Thomas, dijo Nate. ¿De qué te estaba protegiendo? Porque si todavía hay pruebas en tu rancho, entonces Ree podría seguir buscándolas, concluyó Sarah, y no parará hasta encontrarlas o asegurarse de que nadie más pueda hacerlo. Se quedaron sentados en silencio, con las implicaciones cayendo sobre ellos como nieve fresca. Lo que había comenzado como un simple acto de misericordia se había convertido en algo mucho más complejo. Nate había prometido proteger a Sarah y a su bebé, pero ¿cómo se protege a alguien cuando no se comprende del todo la amenaza exterior? El sol se ponía detrás de las montañas, pintando la nieve de tonos naranjas y rosados, hermosos y fríos, como la verdad que estaban empezando a descubrir. 3 días después, Nate tomó la decisión de volver a Pine Ridge. Necesitaban respuestas, necesitaban comprender a qué se enfrentaban realmente. Sarah se había opuesto al principio, preocupada por que lo vieran, preocupada por los hombres de Reese, pero Nate era cauteloso. Sabía cómo moverse sin ser visto cuando era necesario. La guerra le había enseñado eso. Se marchó antes del amanecer, diciéndole a Sarah que cerrara la puerta con llave y no la abriera a nadie más que a él o al Dr. Henderson. Le había enseñado a usar el rifle, aunque rezaba para que no lo necesitara. El descenso de la montaña era peligroso en la oscuridad, pero Nate se sabía de memoria cada piedra y cada camino. Llegó a Pine Ridge justo después del amanecer, entrando en la ciudad por el lado norte, evitando la calle principal. Se dirigió directamente a la consulta del Dr. Henderson, entrando por la puerta trasera. El doctor ya estaba despierto, preparándose para el día. Abrió mucho los ojos cuando vio a Nate. Pensaba que te quedarías allí hasta que naciera el bebé. ¿Necesitas información? Nate le preguntó por Thomas Mitchell. Dijiste que había un marshal federal haciendo preguntas. ¿Dónde puedo encontrarlo? El doctor lo estudió por un momento y luego asintió. Se aloja en la pensión de la señora Callahan, en la habitación 3. Pero Nathaniel, ten cuidado. Si los hombres de Reese te ven, no lo harán, dijo Nate. Se abrió paso por los callejones traseros hasta la pensión y entró por la cocina, donde la señora Callahan estaba preparando el desayuno. Ella se sobresaltó al verlo, pero Nate se llevó un dedo a los labios. Necesito hablar con el alguacil Garrett. En silencio. La señora Callahan, a quien nunca le había gustado Dalton Ree y sus métodos, asintió y lo llevó arriba. Llamó a la puerta de la habitación 3. Marshall, hay alguien aquí que quiere verte. Dice que es importante. La puerta se abrió y apareció un hombre alto, de unos 40 años, con ojos penetrantes y una placa de sheriff prendida en el chaleco. Miró a Nate de arriba abajo, fijándose en su aspecto de hombre de las montañas, la forma cuidadosa en que se colocó para ver tanto la puerta como la ventana.
Debes de ser Cordell, dijo el alguacil. He oído hablar de ti. Tenemos que hablar, dijo Nate. Sobre Thomas Mitchell. El alguacil Garrett se hizo a un lado, dejando entrar a Nate. Una vez cerrada la puerta, el alguacil fue directo al grano. ¿Dónde está? Sarah Mitchell. A salvo, dijo Nate. Eso es todo lo que necesitas saber. ¿De verdad? Garrett se acercó a su alforja y sacó una carpeta con unos documentos. Porque lo que necesito, señor Cordell, es el único testigo que puede ayudarme a desmantelar una organización criminal que ha estado robando tierras a colonos en 3 territorios. Y ese testigo es Sarah Mitchell. Ella no sabe nada. Nate dijo que solo era la esposa de un ganadero. ¿Lo era? Garrett extendió los documentos sobre la pequeña mesa. Thomas Mitchell no era solo un ranchero, señor Cordell. Era un contable del gobierno que trabajaba de incógnito para el Departamento del Interior. Lo enviamos aquí hace 2 años para investigar un fraude de tierras generalizado. Nate miró fijamente los papeles, documentos oficiales sellados con sellos del gobierno. El verdadero nombre de Thomas Mitchell era Thomas Garrison. Era un empleado federal asignado para hacerse pasar por colono y reunir pruebas. Thomas descubrió algo más grande de lo que esperábamos, continuó Garrett. No era solo Dalton Ree quien robaba tierras. Hay toda una red. Jueces corruptos, funcionarios territoriales, empleados de la oficina de tierras. Han estado utilizando levantamientos topográficos falsos, escrituras falsificadas, intimidación y asesinatos para robar tierras de primera calidad a colonos legítimos. Luego las revenden a compañías ferroviarias y mineras para obtener enormes beneficios. ¿Cuántas tierras?, preguntó Nate. Cientos de miles de acres, tal vez millones. Todavía estamos tratando de averiguar el alcance total, señaló Garrett, señalando uno de los documentos. Thomas recopiló pruebas durante 18 meses. Nombres, fechas, documentos falsificados, testimonios de testigos. Se suponía que iba a testificar ante un gran jurado federal el mes pasado, pero fue asesinado antes. 3 semanas antes de su testimonio programado, pensamos que las pruebas habían muerto con él. Garrett miró directamente a Nate. Pero no fue así, ¿verdad? Las escondió en algún lugar, y apuesto a que Sarah sabe dónde. Nate pensó en el diario, en las extrañas anotaciones que Sarah le había mostrado. Ella podría saberlo. No está segura. Tengo que hablar con ella. Garrett dijo que si recuperamos esas pruebas, podremos derribar toda la red. El juez Victor Harland, el comisionado de tierras del distrito Randolph Pierce, y al menos una docena de funcionarios más. Esto es más grande que Dalton Ree, señor Cordell. Se trata de hacer justicia a cientos de familias a las que les han robado sus tierras y su futuro. Y se trata de que Sarah siga viva el tiempo suficiente para testificar, dijo Nate. Porque en cuanto estas personas sepan que está viva, irán a por ella con todo lo que tienen. Por eso estoy aquí, para protegerla. Tráigala, póngala bajo custodia federal. No. La voz de Nate era firme, definitiva. Su gente ya no protegió a Thomas. No permitiré que no la protejan a ella. Garrett apretó la mandíbula. No puedo hacer mi trabajo si obstaculiza una investigación federal, y no puedo protegerla si la entrego al mismo sistema que mató a su marido, replicó Nate. Thomas trabajaba para el gobierno y no pudieron mantenerlo a salvo. ¿Qué te hace pensar que pueden proteger a una viuda embarazada? Los 2 hombres se miraron fijamente, sin estar dispuestos a ceder. Finalmente, Garrett suspiró. ¿Qué propones? Déjame hablar con Sarah. Averigua lo que sabe. Si hay pruebas en el rancho Mitchell, las recuperaré. Luego decidiremos juntos el siguiente paso. Y si Ray la encuentra antes, no lo hará, dijo Nate con absoluta certeza. Garrett lo observó durante un largo momento. Fuiste soldado, se nota. ¿En qué unidad? 3ª Infantería. Combatí en Fredericksburg, Chancellorsville y Gettysburg. Yo fui de caballería. 5ª de Nueva York. Probablemente nos cruzamos en algún momento tratando de no morir. Garrett le tendió la mano. De acuerdo, Cordell, confío en ti, pero necesito esa prueba, y la necesito antes de la primavera. Una vez que el paso esté despejado, Harland y su gente actuarán contra cualquiera que pueda amenazarles. Eso incluye a Sarah y a cualquiera que la proteja. Nate estrechó la mano del alguacil. Tendrás tu prueba, pero Sarah y su bebé permanecerán bajo mi protección hasta que esto termine. Eso no es negociable. De acuerdo. Pero cuando llegue el momento de que ella testifique, cuando llegue el momento, lo hablaremos. Antes no. Nate salió de la pensión por donde había entrado,
por callejones y entre sombras. Estaba casi al límite de la ciudad cuando oyó voces, voces de hombres, ásperas y familiares. Los hombres de Reese estaban fuera de la tienda general ofreciendo dinero de verdad. $500 por información sobre esa mujer, Mitchell. Probablemente murió congelada hace semanas. El jefe no lo cree así. Cree que alguien la está escondiendo. Ha estado preguntando por cualquiera que haya salido de la ciudad el mismo día que ella desapareció. Nate se pegó a la pared de un edificio, escuchando. No mencionaron su nombre, pero era solo cuestión de tiempo. Reese se estaba acercando a la verdad. Tenían que actuar más rápido. Regresó a su caballo y emprendió el camino a casa, con la mente llena de planes y posibilidades. Cuando llegó a la cabaña, encontró a Sarah sentada a la mesa con el diario de Thomas, pero esta vez lo estaba estudiando de otra manera, mirando aquellas extrañas páginas con nuevos ojos. Nate, dijo cuando él entró, he vuelto a mirar estas páginas. Las he mirado de verdad, y creo que no son solo notas. Creo que son un código, una especie de mapa. Nate cerró la puerta y se acercó a la mesa. Le contó todo lo que Marshall Garrett le había revelado sobre la verdadera identidad de Thomas, su trabajo encubierto, la vasta conspiración criminal que había estado investigando. Sarah palideció. Trabajaba para el gobierno. Todo este tiempo lo había estado haciendo. Se llevó la mano a la boca. Nunca me lo dijo, nunca dijo una palabra. Pensaba que solo era mi marido, un hombre que intentaba construir una vida. Pero te estaba protegiendo, dijo Nate con delicadeza. Cuanto menos sabías, más segura estabas. O eso creía él. Sarah miró el diario con una nueva perspectiva. Estas páginas, las que yo creía que eran cuentas del rancho, son pruebas, ¿verdad? Parte de lo que Thomas estaba recopilando. Nate examinó las páginas con más atención. Números que podían ser parcelas de tierra, nombres que podían ser funcionarios corruptos, fechas que podían corresponder a transacciones fraudulentas y en los márgenes, con la cuidadosa letra de Thomas, abreviaturas y anotaciones que sugerían ubicaciones. Hay más, dijo Sarah en voz baja. Pruebas que él escondió. En nuestro rancho, en el granero, la pared falsa de la que te hablé, la construyó no para guardar objetos de valor, sino documentos. Ahora estoy segura de ello. ¿Recuerdas exactamente dónde estaba? ¿Cómo se accede a él? Sarah cerró los ojos, imaginando el granero del que había huido la noche en que Thomas murió. Pared este, tercera tabla desde el suelo, séptima desde la esquina. Empujas y deslizas hacia la derecha. Hay un espacio detrás de unos 90 centímetros de profundidad. Nate memorizó los detalles. Tendré que ir allí, recuperar lo que Thomas escondió. Es peligroso, dijo Sarah. Probablemente estén vigilando el rancho, y si te atrapan a ti, no me atraparán a mí, dijo Nate. Pero se nos acaba el tiempo. El alguacil Garrett dijo que, cuando llegue la primavera, Harlan y su gente actuarán contra cualquiera que los amenace. Necesitamos esa prueba antes de que eso ocurra. Sarah se levantó y se acercó a la ventana. Afuera volvía a nevar copiosamente. Thomas murió protegiendo esa prueba, protegiéndome a mí y a nuestro bebé. Y ahora tú estás arriesgando tu vida por la misma razón. No es la misma razón, dijo Nate. Thomas estaba cumpliendo con su deber para con la ley. Yo solo estoy cumpliendo la promesa de protegerte a ti y a tu hijo. Sarah se volvió para mirarlo. ¿Eso es todo? ¿Solo una promesa? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Nate podría haber dicho que sí. Podría haber mantenido las barreras, haber conservado la cuidadosa distancia que ambos fingían que aún existía. Pero allí de pie, mirando a esta mujer que se había convertido en mucho más que una simple responsabilidad, se dio cuenta de que no podía mentir. No, dijo en voz baja, ya no es solo una promesa. Sarah cruzó la habitación y le tomó la mano. Entonces vuelve sano y salvo, porque este bebé te necesita. Nate bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas y luego la levantó hacia el rostro de ella. Volveré. Esa es una promesa que sé que puedo cumplir. Esa noche hicieron planes. Nate se marcharía en 3 días, lo que le daría tiempo para prepararse y explorar el acceso al rancho Mitchell. Sarah se quedaría en la cabaña con el rifle y la estricta orden de no abrir la puerta a nadie más que a él o al Dr. Henderson. Y mientras estaban sentados junto al fuego, repasando cada detalle, ninguno mencionó lo que más les preocupaba a ambos. El bebé de Sarah nacería en cualquier momento. Si Nate no estaba allí cuando llegara el momento,
Ella tendría que afrontarlo sola. Pero había que correr algunos riesgos. Había que cumplir algunas promesas, sin importar el coste. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo de blanco, ocultando sus huellas y dándoles un poco más de tiempo. Pero el invierno no podía durar para siempre, y cuando terminara, comenzaría el verdadero peligro. Los 2 días siguientes transcurrieron en cuidadosos preparativos. Nate revisó y volvió a revisar sus armas, planificó su ruta hasta el rancho Mitchell y pensó en todas las contingencias. Viajaría de noche, moviéndose rápido y en silencio, utilizando todas las habilidades que había aprendido en la guerra. Entrar, recuperar las pruebas y salir. En teoría era sencillo, pero en la práctica era peligroso. Sarah lo observaba prepararse con creciente ansiedad. Lo ayudaba en lo que podía, preparando comida para llevar y revisando sus provisiones. Pero sobre todo intentaba no pensar en todas las cosas que podían salir mal. La segunda noche, mientras estaban sentados junto al fuego después de cenar, Sarah volvió al diario de Thomas. Había estado estudiando obsesivamente aquellas páginas codificadas, tratando de extraer toda la información que pudiera ayudar a Nate a tener éxito. «Mira esto», dijo, señalando una anotación concreta en el margen. «Esta abreviatura, señor B7, creo que es la ubicación en el granero. Granero del rancho Mitchell, pared este, séptima tabla». Thomas me estaba diciendo dónde le estaba la prueba, pero de una forma que solo yo entendería si le pasaba algo. Nate se inclinó para estudiar la anotación. Un hombre inteligente. Se aseguró de que tuvieras la información, aunque no pudiera decírtela directamente. Miró las otras páginas. ¿Hay más códigos como este? Sarah hojeó el diario, señalando abreviaturas similares. Aquí y aquí. Esta dice PCC 275. Creo que es el juzgado del condado de Pierce, 1875. Ahí es donde se guardan los registros de la oficina de tierras. Lo documentó todo, dijo Nate con admiración a regañadientes. Construyó un mapa completo de la corrupción. Por eso lo mataron, dijo Sarah en voz baja. Sabía demasiado, tenía demasiadas pruebas. No podían dejar que testificara. Nate estaba a punto de responder cuando Sarah de repente jadeó. Su mano voló a su vientre, su rostro se puso pálido y luego se sonrojó por el dolor. Sarah. Nate estuvo a su lado en un instante. ¿Qué pasa? ¿Contracción?, dijo ella apretando los dientes. Esta vez es real, no es un ensayo. Respiró profundamente y al cabo de un momento, el dolor se calmó. No pasa nada. Primero, los bebés tardan en nacer. Aún pueden faltar varios días. Pero Nate vio el miedo en sus ojos, el mismo miedo que él sentía. El momento era terrible. Se suponía que debía marcharse mañana por la noche. Si Sarah se ponía de parto antes de que él regresara, quizás debería esperar, dijo, hasta que nazca el bebé. No, dijo Sarah con firmeza. No tenemos tiempo para esperar. La primavera llega temprano este año. Lo siento. En una semana, quizás 2, los pasos estarán lo suficientemente despejados como para que Reed traiga más hombres aquí. Necesitamos esas pruebas ahora. Pero si nace el bebé, el doctor Henderson está a solo 2 horas. Le avisaré si lo necesito. Estaré bien, Nate. Las mujeres han tenido bebés desde el principio de los tiempos. Intentó sonreír. Además, este es el primer bebé. Siempre tardan una eternidad. Probablemente todavía estaré en la fase inicial del parto cuando regreses. Nate no estaba convencido, pero sabía que ella tenía razón sobre el momento. Se estaban quedando sin opciones. Prométeme algo, dijo. Si sientes que algo va mal, cualquier cosa, llama al doctor inmediatamente. No esperes. No intentes ser valiente. Prométemelo. Lo prometo. Sarah dijo que 1 hora más tarde tuvo otra contracción y luego nada durante el resto de la noche. Quizás fuera una falsa alarma, o la forma que tenía el bebé de avisarles. El tiempo se acababa. El día siguiente transcurrió en un extraño estado de suspensión. Ambos intentaban actuar con normalidad, seguir con sus rutinas, pero la tensión era palpable. Sarah tuvo 3 contracciones más con horas de diferencia. Seguían sin ser regulares, seguían sin ser constantes, pero cada vez eran más fuertes. Esa noche, cuando cayó la oscuridad y Nate se preparaba para marcharse, repasó todo una vez más con Sarah. El rifle estaba cargado y al alcance de la mano. La puerta estaba cerrada con llave desde dentro. El doctor Henderson sabía que debía ir a verla todos los días. Si Nate no regresaba en 4 días, ella debía enviar a buscar a Marshall Garrett.
4 días, dijo Sarah. Volverás en 4 días. Menos si puedo, prometió Nate. Cogió su mochila y se detuvo. Había algo que quería decirle, algo que había estado evitando porque decirlo lo haría real, le daría importancia. Sarah se detuvo buscando las palabras adecuadas. Estas últimas semanas, tenerte aquí, has cambiado las cosas. Me has cambiado. No sé cómo explicarlo mejor. Sarah se levantó y se acercó a él. No tienes que explicarlo. Lo sé porque tú también has cambiado las cosas para mí. Llegué aquí destrozada, aterrorizada, con nada más que dolor y miedo. Y tú me diste esperanza. Me diste una razón para creer que las cosas podían mejorar. Nate metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño objeto. Era el anillo de boda que había llevado colgado de una cadena alrededor del cuello durante 7 años. El anillo de Emma, la última conexión con su difunta esposa. Quiero que lo guardes, dijo, colocándolo en la mano de Sarah. No para siempre, solo hasta que vuelva, como promesa de que volveré. Sarah miró el anillo comprendiendo el peso de lo que él le estaba dando. Nate, esto era de Emma. Lo sé, y creo que ella lo entendería. Creo que ella querría que lo tuvieras. Quiero que alguien lo cuide hasta que vuelva. Cerró los dedos de Sarah alrededor del anillo. Guárdalo por mí. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Vas a volver. Tienes que volver, porque se quitó algo del cuello. El medallón de Thomas, el que tenía su foto dentro, porque tienes que dárselo a nuestra hija. Cuéntale sobre su padre, el hombre que realmente era, no solo el hombre que yo recuerdo. Ella merece saber la verdad. Nate tomó el medallón, entendiendo lo que ella realmente quería decir, que ya no solo la estaba protegiendo a ella, se estaba convirtiendo en parte de su vida, parte del futuro de su hija. El peso de esa responsabilidad debería haberlo aterrorizado. En cambio, se sentía bien. Se lo contaré, prometió. Me aseguraré de que sepa lo valiente que era su padre. Sarah levantó la mano y la posó sobre la mejilla barbuda de Nate. Y yo me aseguraré de que sepa lo valiente que eres. Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Lo valiente que eres. Se quedaron así un momento, lo suficientemente cerca como para besarse, pero sin cruzar esa línea. Había demasiadas cosas sin decir entre ellos, demasiadas cosas sin resolver, pero la conexión estaba ahí, innegable, cada día más fuerte. Finalmente, Nate dio un paso atrás. Tengo que aprovechar la oscuridad. Ten cuidado, dijo Sarah. Vuelve con nosotros. Lo haré, prometió Nate. Luego se marchó, deslizándose en la noche, dejando a Sarah sola en la cabaña con el anillo de Emma apretado en la mano y un bebé que podía nacer en cualquier momento. El viaje al rancho Mitchell le llevó a Nate casi toda la noche. Viajó con cuidado, evitando cualquier sendero donde pudiera ser visto, moviéndose por las montañas como el fantasma que la gente llamaba. Al amanecer, estaba en posición en una cresta con vistas al rancho. La casa y el granero permanecían en silencio bajo la luz gris de la mañana. Por lo que Nate podía ver, el lugar parecía abandonado, sin humo saliendo de la chimenea, sin animales en el corral, sin señales de vida. Pero esperó, observando, utilizando la paciencia que la guerra le había enseñado. A medida que el sol se elevaba, los vio. 2 hombres sentados en las sombras del granero, tratando de permanecer ocultos, pero visibles para alguien que supiera qué buscar. Vigilantes. Rhea había puesto guardias, con la esperanza de que Sarah regresara a su casa. Nate sonrió con tristeza. Bien, eso significaba que las pruebas seguían allí, que aún valía la pena protegerlas. Si ya las hubieran encontrado y destruido, no habría necesidad de guardias. Pasó el día observando, aprendiendo sus patrones. Los hombres cambiaban de posición cada pocas horas, pero eran perezosos, indisciplinados. Llevaban semanas haciendo guardia, probablemente aburridos y descuidados. Eso facilitaría el trabajo de Nate. Al caer la noche, Nate se puso en posición. Esperó hasta que los guardias estuvieran más confiados. Esa hora muerta antes del amanecer, cuando el cuerpo duerme más que nada. Entonces se movió. Se acercó al granero por el lado ciego, el ángulo que los guardias no podían ver desde su posición. Había visto antes una tabla suelta y ahora la abrió lentamente, en silencio, creando un hueco suficiente para colarse. Dentro del granero estaba oscuro y olía a heno viejo y a caballos desaparecidos hacía tiempo. Nate se dirigió a la pared contando las tablas, la tercera desde el suelo,
La séptima, desde la esquina. La encontró y la presionó. Luego se deslizó hacia la derecha, tal y como Sarah le había descrito. La tabla se movió suavemente, revelando un espacio oscuro detrás de la pared. Nate metió la mano con cuidado y sus dedos encontraron algo envuelto en un paño impregnado de aceite. Sacó una bolsa de cuero, sorprendentemente pesada. No se detuvo a examinarla. Afuera, oyó que uno de los guardias se movía, caminando para mantenerse despierto. Nate tenía unos segundos para salir. Agarró la bolsa, volvió a la tabla suelta y se deslizó por ella. Estaba a 20 metros del granero, avanzando hacia la arboleda, cuando oyó un grito detrás de él. «¡Oigan! ¡Hay alguien ahí!» Nate echó a correr. Detrás de él, oyó a los guardias revolviéndose, gritando, disparando al azar en la oscuridad. Pero Nate ya se había ido, desapareciendo en el bosque con la prueba que podía derribar todo un imperio criminal. Corrió toda la noche, esforzándose al máximo, sabiendo que irían tras él, detrás de él. Más gritos, más disparos, luego los caballos que habían enviado en busca de refuerzos. Nate utilizó todos los trucos que conocía. Volvió sobre sus pasos, se movió entre arroyos para perder su rastro, tomó caminos que ningún caballo podía seguir. Cuando salió el sol, los había perdido, pero sabía que no se rendirían. Seguirían buscando, seguirían rastreando, y podrían darse cuenta de hacia dónde se dirigía. Podrían descubrir que el misterioso hombre de la montaña que había ayudado a Sarah estaba relacionado con todo esto. Tenía que volver a la cabaña. Tenía que avisar a Sarah. Tenía que llevarla a un lugar seguro antes de que los hombres de Reese los encontraran. Apretó el paso, corriendo ahora, en una carrera contra el tiempo y sus enemigos. La cartera rebotaba contra su espalda, pesada por los documentos por los que esos hombres habían matado y volverían a matar. Mientras subía por las montañas, dirigiéndose a su hogar, Nate pensó en Sarah sola en la cabaña. Pensó en la promesa que le había hecho de volver. Pensó en el bebé que podía nacer en cualquier momento. Corrió más rápido. Detrás de él, muy por debajo, Dalton Ree estaba de pie en el granero de Mitchell, mirando el escondite vacío en la pared. Su rostro estaba oscuro por la rabia. «Encontradlo», dijo a los hombres que lo rodeaban. «Encontrad a quien quiera que haya cogido esos documentos. Seguidlo hasta el infierno si es necesario. Y cuando lo encontréis», no necesitó terminar. Sus hombres sabían lo que quería decir. Montaron y salieron, siguiendo el rastro del hombre que había robado sus secretos, cazando al fantasma en las montañas. La carrera había comenzado, y solo un bando podía ganar. Llegaron al atardecer, cuando las sombras eran más largas y la luz jugaba con los ojos. 6 jinetes salieron de entre los árboles, dispersos en una formación poco compacta. Dalton Ree cabalgaba en el centro, flanqueado por sus hombres de mayor confianza. Detrás de ellos, Nate vio a un 7º jinete, un hombre con ropa cara, que montaba su caballo como alguien acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas. «Es el juez Victor Harlan», dijo Marshall Garrett en voz baja. «Ha venido en persona. Así de importantes son esos documentos». Nate no dijo nada, solo observa cómo se acercan. Se detuvieron al borde del claro, lo suficientemente cerca como para hablar, pero lo suficientemente lejos como para ser cautelosos. «Nathaniel Cordell», gritó Ree. «Sé que estás ahí dentro y sé que tienes algo que me pertenece». Nate salió al porche, con el rifle en la mano, pero listo para disparar. «No sé de qué estás hablando». «No juegues», dijo Ree. «Has cogido documentos del Rancho Mitchell, documentos que son propiedad robada. Entrégalos y te dejaremos marchar». «Lo curioso de la propiedad robada, Ian», dijo Marshall Garrett, saliendo al lado de Nate, «es que normalmente pertenece al ladrón que dice que es robada, y yo soy un marshal federal que investiga fraudes inmobiliarios. Así que esos documentos no irán a ningún sitio excepto a un gran jurado». El juez Harlan espoleó ligeramente a su caballo. «Alguero Garrett, deberías haber sabido que estarías involucrado en este lío. Estás fuera de tu jurisdicción e interfiriendo en asuntos territoriales. Retírate antes de que empeores las cosas para ti». «Mi jurisdicción es cualquier lugar donde se cometan delitos federales», respondió Garrett. «Y tengo pruebas suficientes en esa cabaña para acusarte a ti y a todos los que cabalgan contigo de conspiración, fraude y asesinato». «¿Asesinato?». Harlan se rió. «Thomas Mitchell fue asesinado por vagabundos». «Todo el mundo sabe que Thomas Mitchell era un agente federal», dijo Garrett. «Asesinado mientras cumplía con su deber».
Eso lo convierte en un caso federal. Y eso os convierte a ti y a Rhee en cómplices del asesinato de un agente federal. Las palabras quedaron flotando en el aire. Varios de los hombres de Rhee se movieron incómodos en sus sillas de montar. Matar por la tierra era una cosa. Matar a un agente federal era otra cosa completamente distinta. El rostro de Harlan se ensombreció. No puedes probar nada de eso. En realidad, sí puedo, dijo Garrett, porque Sarah Mitchell está viva. Ella presenció el asesinato de su marido, está dispuesta a testificar, y con las pruebas que reunió su marido, señaló hacia la cabaña. Diría que tus días al mando de este territorio han terminado. Entonces supongo que tendremos que asegurarnos de que nunca testifique, dijo Rhee, llevando la mano hacia su pistola. Lo que sucedió a continuación fue muy rápido. Reyes desenfundó. Nate disparó. El sombrero de Rhee salió volando de su cabeza cuando la bala pasó a pocos centímetros de su cráneo. Todos los hombres que estaban en el claro tenían ahora sus armas desenfundadas, pero nadie disparó. El primer disparo daría inicio a un baño de sangre, y nadie estaba aún preparado para cruzar esa línea. El siguiente no fallará, dijo Nate con calma. Ahora da la vuelta y vete. Somos 6 y vosotros 2, dijo uno de los hombres de Rhee. Vosotros 6 al descubierto, respondió Nate. Nosotros 2 a cubierto. Me gustan más nuestras posibilidades. Harlan estaba rojo de rabia. Estás firmando tu sentencia de muerte, Cordell. Aunque sobrevivas hoy, me aseguraré de que todos los agentes de la ley de 3 territorios te busquen. Te colgarán por esto. Quizás, dijo Nate, pero tú estarás en prisión mucho antes de que eso ocurra. El enfrentamiento se prolongó. La tensión se acumulaba como una tormenta a punto de estallar. Los caballos pateaban nerviosos, presintiendo la violencia que estaba a punto de estallar. Entonces, desde el interior de la cabaña llegó un nuevo sonido, el llanto de un bebé. El sonido pareció romper el hechizo. Varios de los hombres de Rhee intercambiaron miradas. Uno de ellos, más joven que los demás, bajó ligeramente su arma. «Jefe», dijo el joven, «hay un bebé ahí dentro». «¿Y qué?», espetó Rhee. «¿Que yo no me he apuntado para matar bebés?». Otro hombre asintió. «Yo tampoco. El fraude inmobiliario es una cosa, pero esto... haréis lo que os pago para que hagáis», gruñó Rhee. «Ya no», dijo el joven. Guardó su arma en la funda y alejó su caballo. Al cabo de un momento, otros 2 lo siguieron. Quedaban Rhee, Harlan y 2 hombres leales. 4 contra 2. Seguían siendo malas probabilidades, pero mejores. El rostro de Rhee se retorció de furia. ¿Quieres morir protegiendo a una mujer que no significa nada para ti? ¿A un bebé que ni siquiera es tuyo? Para mí lo son todo, dijo Nate con sencillez. Y yo ya he muerto antes. He perdido todo lo que me importaba. No voy a perderlos también a ellos. Harlan hizo su jugada. Sacó una pequeña pistola de su abrigo y apuntó, no a Nate, sino hacia la cabaña, hacia donde provenían los llantos del bebé. Nate no lo pensó. Disparó. Harlan cayó de su caballo, agarrándose el hombro, y su pistola cayó al suelo. Entonces todo estalló en caos. Rhee y sus 2 hombres restantes cargaron hacia adelante, disparando. Nate y Garrett respondieron al fuego, utilizando los postes del porche como cobertura. Las balas astillaron la madera. Los caballos relincharon. Los hombres gritaron. Uno de los hombres de Rhee cayó. Luego, el otro. Pero el propio Rhee siguió avanzando, con el rostro convertido en una máscara de rabia y determinación. Llegó al porche, demasiado cerca para los rifles. Nate soltó su arma y sacó su cuchillo de caza, la hoja que había llevado su padre, y antes de él su abuelo, la hoja destinada a proteger a la familia. Rhee también tenía su propio cuchillo. Se enfrentaron en un choque de acero y furia, luchando por todo lo que importaba. El ganador se lo llevaría todo. La lucha fue brutal y rápida. Rhee era fuerte, tenía experiencia con el cuchillo y luchaba con la furia de un hombre que había construido un imperio a través de la violencia y no estaba dispuesto a perderlo ahora. Pero Nate tenía algo que Rhee no tenía. Tenía una razón para vivir, gente que dependía de él, un futuro por el que valía la pena luchar. Cuando todo terminó, Rhee yacía en el porche, desarmado y derrotado. Marshall Garrett tenía a Harlan y a los hombres heridos bajo custodia. Los 3 que se habían marchado a caballo estaban ya muy lejos, probablemente a mitad de camino del siguiente territorio. Nate se colocó sobre Rhee, respirando con dificultad,
con el cuchillo de su padre aún en la mano. Por un momento, pensó en rematarlo, en asegurarse de que ese hombre nunca más pudiera amenazar a Sarah o a su hija. Sería fácil, incluso justificado. Entonces oyó la voz de Sarah desde la puerta. «Nate, ¿ha terminado?» Se volvió y la vio allí de pie, pálida y agotada, pero viva, con el bebé envuelto en mantas en sus brazos. El doctor Henderson estaba detrás de ella, listo para cogerla si se caía. Nate los miró. Esta mujer que se había convertido en su mundo, este niño que se había convertido en su propósito, y bajó el cuchillo. «Se ha acabado», dijo. 3 meses después, la primavera había llegado por completo a las montañas. La nieve se había derretido, dejando al descubierto prados verdes y flores silvestres. La cabaña tenía ahora un aspecto diferente, habitada y cálida, con ropa tendida en un tendedero fuera y el sonido de la risa de un bebé entrando por las ventanas abiertas. Sarah estaba en la puerta, observando cómo Nate cortaba leña en el claro. Trabajaba con golpes firmes y expertos, con movimientos eficientes y seguros. En los 3 meses transcurridos desde aquella terrible noche, se había convertido en un hombre diferente. Seguía siendo callado, seguía siendo cuidadoso con sus palabras, pero ya no cargaba con el peso del aislamiento y el dolor. Detrás de ella, en la cuna que Nate había construido, la pequeña Grace Emma Cordell dormía plácidamente. Su nombre estaba inscrito en la nueva Biblia familiar que el predicador itinerante les había regalado cuando casó a Nate y Sarah 6 semanas antes. Una ceremonia sencilla con el Dr. Henderson y Marshall Garrett como testigos, que unió a 2 personas que se habían encontrado en las peores circunstancias y habían construido algo hermoso a partir de los escombros. El matrimonio había sido idea de Sarah, pero Nate no había necesitado que lo convencieran. Las semanas posteriores al enfrentamiento habían dejado una cosa clara. Ahora eran una familia, en todos los sentidos que importaban. La ceremonia legal solo había oficializado lo que sus corazones ya sabían. Marshall Garrett había reunido las pruebas y arrestado a todos los implicados en la conspiración. El juez Harlan estaba a la espera de juicio bajo custodia federal. Dalton Ree y sus hombres estaban encarcelados, acusados de asesinato, fraude e intento de asesinato de un agente federal. Los demás funcionarios corruptos estaban siendo detenidos uno por uno. El rancho Mitchell había sido devuelto a Sarah junto con una indemnización del gobierno territorial. Pero Sarah había tomado una decisión que sorprendió a todos, excepto a Nate. Había vendido el rancho, incapaz de volver al lugar donde murió Thomas, y había utilizado el dinero para mejorar la cabaña de la montaña. Habían añadido una segunda habitación, una cocina adecuada y un pequeño granero para los animales. La habían convertido de un refugio de ermitaño en un verdadero hogar. La tierra debía ir a parar a buenas personas, había dicho Sarah, gente que la trabajara honestamente y criara a sus familias en ella. Eso es lo que Thomas hubiera querido. Parte de ese dinero también se había destinado a la creación de una escuela en Pine Ridge, impartida por una joven del este. El sueño de Thomas de educar a los niños del territorio se hizo realidad gracias a la generosidad de su viuda y a su sacrificio. Ahora, cuando Nate terminó con la leña y se dirigió al porche, Sarah le entregó un vaso de agua. Él lo bebió con gratitud y luego la atrajo hacia sí, con cuidado de no lastimar su cuerpo aún en proceso de curación. «Grace está durmiendo», dijo Sarah. Por fin, luchó contra ello durante 1 hora. Nate sonrió. «Es terca. Lo ha heredado de su madre y de su padre». Sarah se refería a Thomas, pero también pensaba en Nate. Grace tendría 2 padres en su vida, el que le dio la vida y el que se la salvó. Conocería las historias de ambos y llevaría consigo el legado de ambos. «Estaba pensando», dijo Nate, «en lo que dijiste, en no permanecer aislados para siempre, en volver a formar parte del mundo». Sarah esperó, sabiendo que esto era difícil para él. «Quizás podríamos ir a la ciudad más a menudo, dejar que la gente nos conozca, dejar que Grace crezca sabiendo que hay más que solo montañas. Ya no me escondo, no lo necesito». Sarah se acercó y le tocó la cara, sintiendo la barba que ahora llevaba más corta, viendo los ojos que ya no parecían tan atormentados. «Lo haremos poco a poco, lo que te haga sentir cómoda. Yo me siento cómodo con esto», dijo Nate, señalando la cabaña, a ella, a la vida que estaban construyendo. «Contigo, con Grace, con todo». «Nunca pensé que volvería a decir eso, pero lo estoy».
Desde dentro, Grace empezó a llorar. No estaba angustiada, solo anunciaba que estaba despierta y quería atención. Sarah sonrió. Esa es mi señal. Entró y Nate la siguió, observando cómo cogía a su hija y la abrazaba. Los ojos de Grace, oscuros como los de su madre, pero con un toque de la expresión amable de Thomas, miraban alrededor de la cabaña con curiosidad infantil. Nate se acercó y le tendió el dedo. Grace lo agarró con su manita, sujetándolo con fuerza con el férreo agarre de los más pequeños. Algo en el pecho de Nate se tensó y se relajó al mismo tiempo. «Hola, pequeña», dijo en voz baja. «Tu papá Thomas te quería mucho. Lo dio todo para mantenerte a salvo. Y tu mamá, que está aquí, es la mujer más valiente que he conocido nunca. Te han puesto el nombre de dos mujeres que te habrían querido mucho, mi Emma y la madre de Thomas, Grace. Tienes mucho que cumplir». Grace emitió un pequeño sonido, casi como si lo entendiera. «Pero no tienes que hacerlo sola», continuó Nate. «Tienes a tu mamá y me tienes a mí, y te prometo», su voz se quebró ligeramente, «que siempre estarás protegida, siempre serás amada, siempre estarás a salvo. Te prometo que siempre estarás protegida, siempre serás amada, siempre estarás a salvo». Sarah se apoyó en él y permanecieron así durante un largo rato. Una familia formada a partir de la pérdida, el trauma y la gracia inesperada, pero una familia al fin y al cabo. Fuera, las montañas permanecían eternas e inmutables, pero dentro de la cabaña, todo había cambiado. El fantasma que había rondado estos bosques durante 7 años había vuelto a la vida. La viuda que había huido aterrorizada había encontrado fuerza y esperanza. Y una niña que podría haber muerto antes de dar su primer aliento, ahora gorjeaba feliz, rodeada de amor. Algunos hombres pasan toda su vida huyendo del dolor, construyendo muros para mantener alejado al mundo, eligiendo el aislamiento por encima del riesgo de perder. Pero los más valientes dejan de huir, se permiten sanar, abren sus corazones cuando parece imposible, toman los pedazos rotos de sus vidas y construyen algo nuevo. Eso es lo que hizo Nathaniel Cordell. Y al salvar a una viuda y a su hija, encontró lo único que creía haber perdido para siempre. Una razón para vivir, una razón para amar, una razón para creer en el mañana. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Nate miró a Sarah y a Grace, al hogar que habían construido juntos, al futuro que se extendía ante ellos. Había hecho una promesa en un callejón helado meses atrás, una promesa que le había costado su soledad, sus muros cuidadosamente construidos, su decidido aislamiento, pero que le había dado todo lo que realmente importaba. «Seré esposo y padre», había dicho, pero por elección, no por obligación, sino por amor.